¿de qué podríais hablar en estas charlas, no? Pues se nos ocurrió hablar de la existencia la oportunidad de utilizar la inteligencia artificial para crear este tipo de asistentes conversacionales en el mundo de los idiomas, ¿no? Y entonces la pregunta es un poco ¿por qué, no? Pues quizá el mejor pulso de lo que el mercado necesita son nuestros clientes, ¿no? Y cuando nosotros vemos que ya varios clientes se aproximan a nosotros con peticiones similares, en este caso en torno al aprendizaje de idiomas, pues bueno, decimos, oye, aquí hay un cierto interés y hay una cierta demanda de que se utilice la IA pues en la enseñanza de idiomas pues de modo avanzado, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros decidiéramos pues hablar de esto en la charla de hoy, ¿no? Así que, si os parece, vamos a ello y hablamos un poco, pues eso, del uso de la inteligencia artificial para asistentes conversacionales, ¿no? La primera reflexión es ¿por qué ahora y por qué la IA, ¿no? Pues siempre en el tema de la enseñanza de idiomas ha habido una dificultad y era el hecho de que los alumnos tienen un poco que enfrentarse a la práctica real del idioma y esto al final pues no deja de ser un tema también de escalabilidad, ¿no? En el sentido de que yo necesito más profesores, necesito más gente nativa para poder tener más clases con los alumnos y que ellos puedan practicar, ¿no? Entonces, hasta ahora era muchas veces una interacción humana y esto, como digo, pues planteaba un problema de escalabilidad, ¿no? Desde el año 2023 estamos viendo una evolución en la inteligencia artificial que está cambiando todo, ¿no? Y está cambiando todo hasta un punto donde las instituciones que dan pues enseñanza de idiomas tienen que ponerse las pilas. Y ya la pregunta, como decíamos, no era, oye, voy a integrar la IA en mi institución. No, la pregunta es cómo lo voy a hacer, ¿no? Porque si no, va a haber gente que lo haga antes que yo y eso pues va a suponer una pérdida competitiva fundamental, ¿no? Luego veremos que todo este tema se debe fundamentalmente a la evolución que ha tenido la IA últimamente y que ha facilitado las cosas y que ha facilitado la adopción de todos estos sistemas en el aprendizaje de idiomas, ¿no? Bueno, fundamentalmente estamos hablando de qué es un asistente conversacional, ¿no? Pues fundamentalmente un asistente conversacional es una herramienta que utiliza estos modelos de lenguaje y que es capaz de mantener una conversación en tiempo real, ¿vale? Esto es súper importante y que puede ser una conversación tanto escrita como oral y además es una conversación que tiene sentido, no es una mera conversación vacía, ¿no? No es un chatbot. Antiguamente había pues, chatbots con los cuales nosotros éramos capaces de interactuar, pero no se trata de esto. Tampoco es un traductor que es capaz de entender lo que yo digo en mi inglés bueno o malo y luego traducirlo para dar una respuesta. Y tampoco es un profesor humano, ¿vale? Al final es una herramienta tecnológica que lo que va a hacer es entender lo que yo estoy hablando con mi mal o buen inglés o con mi mal o buen alemán y ser capaz de responderme y de corregirme. Ya veremos que eso de corregir va a tener que ver mucho con la implementación de una capa pedagógica sobre un modelo de lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué componentes típicos pues, tenía un sistema de este estilo, ¿no? Pues un lenguaje, digamos, un modelo básico, que es el cual interpreta mi conversación, la analiza y me responde. Un sistema de reconocimiento de voz, que lo que hace es traducir mi voz y tradicionalmente se traducía la voz a un formato texto que lo era procesado por el modelo, ya vemos que eso ha cambiado. Un sistema que luego desde el modelo es capaz de sintetizar la voz para devolverme una respuesta. Y aquí un elemento que es fundamental, ¿no? Que es la capa pedagógica. Y aquí es donde el centro educativo, donde la academia, etcétera, añade valor fundamentalmente, ¿vale? Porque ya vemos que a nivel, o veremos que a nivel tecnológico, los modelos de lenguaje ya son capaces de responderme, pero no solamente queremos que el modelo me responda, queremos que el modelo me corrija, queremos que el modelo me diga estás pronunciando mal esta palabra, queremos que el modelo me diga, oye, cuando estás hablando inglés americano esta palabra tiene sentido, pero en inglés británico no lo tiene. O que nos diga, pues mira, en la región de Baviera de Alemania esta palabra tiene este significado. Es decir, no solamente vamos a querer una inteligencia artificial con la cual yo pueda hablar, sino una inteligencia artificial que me enseñe. Y esto es algo que el centro educativo tiene que implementar, esta capa pedagógica, y que veremos que es fundamental. Y luego hay otro elemento también muy importante, es la memoria relativa al estudiante. Nosotros vamos a querer que la inteligencia artificial sea atractiva en la práctica del idioma. Yo, si no me gusta el fútbol, yo no quiero que la inteligencia artificial hable conmigo de fútbol. Quiero que se adapte a mis intereses, que me conozca, que sepa en qué nivel de inglés o alemán estoy y que a partir de ahí sea capaz de responderme, ¿vale? Por eso esos son todos los elementos fundamentales, ¿vale?
Si vemos un poquito cómo ha evolucionado esto, pues ya vemos que desde 2015 al 2026, estamos hablando de 10 años, la evolución ha sido, digamos, fantástica, ¿no? Había al principio, en torno al 2019, estamos hablando de unos chatbots que, digamos, interaccionaban con nosotros a través de voz y lo hacían, pues, a través de un árbol de decisión. Digamos, si va por aquí el cliente, pues yo le respondo esto, si va por allá, respondo esto otro, ¿no? Luego nacieron, pues, los sistemas que se llamaban NLU, ¿no? Natural Language Understanding. Estos sistemas eran entrenados en dominios específicos de conocimiento y entonces eran capaces de mantener una conversación contigo, pero si tú les hablabas, yo qué sé, de tecnología, o les hablabas de bolsa, pero en el momento tú cambiabas de temática y querías hablar, yo qué sé, del tiempo, pues el modelo se perdía, ¿no? A partir del año 23, ya estamos hablando de que irrumpen masivamente los modelos de lenguaje, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues se abre un mundo, ¿no? Un mundo donde nosotros podemos hablar con ChatGPT, hacerle preguntas, que él me responda y bueno, eso está muy bien, pero al final, digamos, el alumno quiere hablar con la inteligencia artificial, no quiere tener que ir a una consola y escribir allí preguntas y que el modelo le responda. Entonces, es en el momento, en torno a 2025, cuando empiezan a surgir los modelos multimodales masivos, ¿vale? Estos modelos no son solamente capaces de entender lo que el alumno les dice, sino que entienden la entonación del alumno, son capaces de tener una memoria entre sesiones que nos diga, bueno, yo contigo hablé la semana pasada de fútbol, pero ¿quieres que sigamos hablando de fútbol o te apetece hablar de otra cosa, ¿no? O sea, es un salto fundamental en tecnología que hace que toda esta tecnología sea mucho más accesible, en este caso, digamos, para la práctica de idiomas. Es necesario un poco que nos replanteemos, si ya en el pasado intentamos de alguna manera implementar este tipo de herramientas, porque nosotros tenemos clientes que nos dicen, no, yo es que esto ya lo probé en el año 2022 y al final esto era un rollo porque ni respondía bien al alumno, ni le corregía la pronunciación, ni nada. Eso ya es historia, ¿vale? Ya sabéis cómo avanza la tecnología, entonces a día de hoy hablar de tecnología del año 2023 pues es prácticamente la prehistoria en cuanto a lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Por eso, si en algún momento os lo habéis planteado en el pasado y decís, bueno, lo descarté, yo sí que le daría una vuelta pues a la luz de la tecnología actual, ¿no? Entonces, un poquito por poner en contexto lo que os decía, ¿no? Antes del 2023, ¿qué ocurría? Pues que yo recogía el audio del usuario, tenía un sistema de reconocimiento de voz que lo traducía a texto, se lo pasaba al modelo, el modelo lo procesaba y me devolvía el audio, ¿vale? No es que la conversación no pudiera ser inteligente, pero si os dais cuenta, todo el proceso tiene una gran latencia. Yo tenía que hacer una serie de cambios de formato tecnológicos que al final hacía que pues tuviéramos en 2-4 segundos por turno, no era una conversación natural, ¿no? Y además los modelos no eran capaces de entender la entonación del alumno, si estaba bromeando, etcétera, ¿no? Eso cambió completamente, ¿no? En el año 2024 empezaron a salir los primeros modelos multimodales, entonces ya el modelo entendía el audio, procesaba directamente el audio y me daba la respuesta. ¿Esto qué significa? Que estábamos ya por debajo del umbral de los 700 milisegundos, ¿no? Que es un umbral que se considera ya para mantener una conversación, 700 milisegundos entre lo que yo pregunto y la otra persona me responde, ¿no? No solamente eso, sino que los modelos empezaron a entender el ritmo, la emoción, ¿vale? Y cuando sometíamos a esos modelos a pruebas, ¿qué ocurría? Pues que la gente que, digamos, sin ver si detrás había una persona o había una máquina, no distinguía si la voz era de una persona o era de una máquina, ¿no? Entonces, al final, ese aumento de inteligencia en lo que tiene que ver a modelos de lenguaje hace que ahora, más que nunca, sea viable aplicar estos modelos en unos entornos donde la conversación, la calidad de la conversación, la calidad de la percepción de lo que el alumno quiere transmitir, etcétera, es importante, ¿no? Y de ahí que se ha producido este salto en la enseñanza de idiomas, ¿no? Bueno, pero aquí, digamos, vosotros me podéis decir, oye, muy bien, perfecto, pero yo entonces tengo mi centro educativo, voy, elijo un modelo, lo pongo en funcionamiento, o elijo a alguien como eTalk Training que me pueda ayudar a ponerlo en funcionamiento, ¿y qué aporto yo? Porque al final, ¿cuál es la ventaja
competitiva que tendré yo frente a otro centro, otra institución que haga lo mismo? Bueno, pues la ventaja competitiva aquí es vuestra capa pedagógica. Ya veis que hay un montón de historias en lo que tiene que ver con la implementación. Algunas son más tecnológicas, algunas son más legales, etcétera, ¿no? Pero lo que de verdad tenéis que aportar vosotros de alguna manera es decir, bueno, ¿cómo yo de alguna manera tuneo, por decirlo así, el modelo para que el modelo sea útil, para que cuando el alumno hable con la inteligencia artificial le corrija la pronunciación, para cuando el alumno hable con la inteligencia artificial, esta se adapte al nivel de inglés que tiene el alumno? Y es más, vaya a lo mejor un punto por encima para forzar al alumno digamos, a aprender, ¿no? Que no se quede en la zona de confort del alumno, sino que sea capaz de decir, oye, o sea, tu pronunciación es buena, te exijo nuevo vocabulario, digamos, tu ritmo de respuesta es bueno, pues entonces aumento la complejidad de la conversación. Al final, digamos, la tecnología desde luego es necesaria, los modelos son necesarios, pero por encima hay una capa tecnológica, perdón, una capa vuestra pedagógica que tenéis que aportar, ¿no? Y como pone ahí, ¿no? Las estrategias didácticas, las plantillas, los niveles de los diferentes alumnos, y eso es lo que de verdad añade valor a todo esto, ¿no? Porque sí que es cierto que la tecnología tiene su nivel de complejidad en cuanto a implementación y debe hacerse correctamente, pero muchas veces la tecnología actualmente se está convirtiendo en algo pues, que es ya de uso común, ¿no? ¿Por qué funciona? ¿No? Hay numerosos estudios sobre por qué funcionan este tipo de tecnologías en el aprendizaje de idiomas, ¿no? Y bueno, aquí hay tres cosas, ¿no? que se destacan con respecto a esto. La primera, que estos sistemas son capaces de hacer que el usuario trabaje a un nivel por encima de su nivel actual de conocimiento. Por eso pone ahí I+1, ¿no? Yo estoy en mi nivel de conocimiento I, pero si yo quiero aprender de verdad, necesito que el sistema sea capaz de estar un poquito por encima de lo que yo sé, para forzarme digamos, a aprender, ¿no? Eso es programable, esto forma parte de esa capa pedagógica que decíamos y lo hacen muy bien los sistemas, digamos, de inteligencia artificial. El segundo tema es que para que el aprendizaje, digamos, sea efectivo, no solamente basta leer un libro en inglés o ver una serie en Netflix, ¿no? Aquí lo que se habla es del concepto de output forzado, es decir, yo voy a forzar al alumno a que hable, a que escriba conmigo y luego al nivel que yo le exijo, ¿vale? Esto es muy fácilmente automatizable con la IA. Entonces, así lo que hago es decir, bueno, no tengo al alumno en su zona de confort, sino que yo desde la IA, por ejemplo, voy aumentando la complejidad del vocabulario, la conversación, y eso hace que al final el alumno tenga que adaptarse a esa nueva necesidad de aprendizaje, ¿no? Y por último, la práctica deliberada, que es un concepto de un pedagogo que se llama Erickson, ¿no? Y al final esto tiene que ver con el hecho de que yo estoy forzando al alumno, pero le doy feedback inmediato y ese feedback inmediato le permite, digamos, aprender. No es lo mismo que yo me siente delante de Netflix, veo una serie en inglés y digo, bueno, he entendido el 40%, pero más o menos por las imágenes, ¿no? Pero si ahí tienes una máquina con la que tú estás hablando y te dices, oye, mira, cuidado, esta palabra la estás pronunciando mal, ¿no? Entonces, eso hace que inmediatamente en tu mente pues, se quede reflejado que, oye, la palabra se pronuncia así y así, y es un feedback que se da al alumno inmediatamente, ¿no? La importancia de esto es que de alguna manera esto puede hacerse 24/7 cuando el alumno quiera, que los costes de la IA están bajando y al final, pues todo esto, pues digamos, favorece, como digo, la adopción de estas tecnologías a nivel del aprendizaje de idiomas, ¿no? También hay otra cosa bueno, algunos autores, como los que pone ahí, han estado hablando, es el tema de la ansiedad lingüística, ¿no? El hecho de que cuando tú te enfrentas a lo mejor a una persona y tienes que hablar con ella, pues como que es más ansioso que decir, bueno, yo estoy hablando con una máquina y al final la máquina, pues bueno, no me va a censurar, no va a ponerme caras raras, no va a decir, bueno, es que no te entiendo y va a poner la cara de, pues eso, de circunstancias y ese tipo de ansiedad también. Algunos autores dicen que pues, con este tipo de sistemas pues, se reduce, ¿no? Bueno, ¿qué casos de uso hay? Pues los que queramos, ¿no? Desde una práctica conversacional libre, yo me siento delante de la IA y hablo con la IA, desde un tutor de pronunciación que va corrigiendo la pronunciación, bueno, un compañero de escritura, es decir, yo escribo algo y me va diciendo, oye, mira, estás usando esta frase, pero quizá debieras orientarla desde este punto de vista porque esto, tal y como lo dices, es muy agresivo o es demasiado suave o tal, ¿no? Bueno, realización de exámenes simulados, un tutor de refuerzo, pues bueno, asíncrono, en el sentido de que pues,
tiene una capa de memoria donde, digamos, la inteligencia artificial es capaz de decir, bueno, ¿dónde dejamos esta conversación la semana pasada? Pues la dejamos aquí y seguimos, ¿no? Y bueno, y también para el caso del docente, pues la posibilidad de que genere materiales para el docente, etcétera, ¿no? Al final, los casos de uso son muchos